Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 29 de agosto de 2019 y esto es La Contracrónica. Al rojo vivo, así es como se ha puesto la situación política en el Reino Unido, y eso que todavía no hemos ni acabado el mes de agosto. Le faltan todavía un par de días, no faltan ni 2 meses, bueno, algo más de 2 meses, 1 mes y 2 días para la salida oficial del Reino Unido de la Unión Europea, que será el próximo día 31 de octubre, y a eso parece que se dirigen ahora con más velocidad todavía. Bien, tenemos por un lado a Boris Johnson solicitando formalmente a la reina Isabel II la suspensión del Parlamento hasta el día 14 de octubre para que dé un discurso justo ese día, y por otro la oposición capitaneada hoy por hoy de aquella manera por el laborista Jeremy Corbyn cerrando un acuerdo para frenar el Brexit por la vía legislativa. Así es como estaba la situación ayer por la mañana, antes de que todo se desbocase. Bien, como vemos, una cosa y la otra están relacionadas, íntimamente relacionadas. Sabemos que si su plan de abandonar la Unión Europea por las bravas es el 31 de octubre y pasa por los comunes ese plan, pues lo más probable es que los comunes se lo tiren a la cara. Además, se lo tiren a la cara a Boris Johnson, quiero decir, con el mismo ímpetu con el que se lo rechazaron a Theresa May, el plan Chequers, por 3 veces a principios de este año. El primer ministro no puede permitirse una derrota parlamentaria porque tendría que irse por donde llegó hace poquito tiempo, hace solo poco más de un mes. Así que todo quedaba en manos de la reina Isabel II, quedaba más literalmente en manos suyas, que dispone de una prerrogativa regia que le faculta para cerrar el Parlamento, si así se lo solicita previamente el gobierno. Una prerrogativa de la que la reina ha hecho uso suspendiendo la actividad parlamentaria durante 5 semanas hasta exactamente el día 14 de octubre. En fin, tenemos el acto final del Brexit listo para su conclusión. Ayer por la mañana se abrieron las compuertas en Londres y la riada se promete antológica. No las compuertas del río Támesis, que no las tiene porque es un río estuario realmente. Si uno tiene el valor de bajar hasta la orilla del Támesis, ya en Londres, quiero decir, no antes. Si lo hace en Oxford, entonces no tendrá esta experiencia, pero si lo hace en Londres, meter el dedo en el agua y llevárselo a la boca, no lo hagáis, está muy sucio, pero bueno, si lo hacéis, que sepáis que el agua es salada. Por lo tanto, es decir, que es agua del Mar del Norte que ha entrado hasta Londres. Por eso es tan ancho, no por ninguna otra razón. Y por esa razón se pueden también meter los barcos tan hasta el interior. Bien, pues ahí no hacen falta compuertas, pero en los asuntos políticos sí que las necesitaban y han estado poniendo compuertas a lo largo de los últimos 3 años y medio a raíz del resultado del referéndum. Ayer todas estas compuertas se abrieron definitivamente, el agua ahora está fluyendo, ya veremos hasta dónde llega, si consiguen contener la riada o si por el contrario se termina llevando por delante a propios y a extraños. A propios, es decir, a los británicos, y a extraños, que en este caso pues seríamos los que estamos en la Unión Europea, que por supuesto también nos alcanzaría la inundación. De eso no os quepa la menor duda. Bien, algo así era previsible. Y esto no nos vamos a engañar a estas alturas, y menos los que estamos aquí congregados en torno a la Contracrónica, que somos gente más o menos informada. Yo lo digo a menudo, la gente que viene aquí es porque ya viene con los deberes hechos. El lema de este programa, además, es el programa que empieza donde terminan los demás, y los demás ya os han informado de lo principal a lo largo de los últimos 2 o 3 meses, desde que el gobierno de Theresa May se deshizo como un azucarillo. Las cosas están como están, mal, básicamente mal, con un lío prácticamente absoluto. Y bien, el Boris Johnson llegó hace poco más de un mes al 10 de Downing Street y llegó como llegó, con un único punto en la agenda, que era y sigue siendo sacar al Reino Unido de la Unión Europea el día 31 de octubre, que es el día que concluye la prórroga que la misma Unión Europea le había concedido a Theresa May pues allá por el mes de abril. Su primera fecha era el 29 de marzo, luego lo movieron al 12 de abril y como veían que no se ponían de acuerdo, pues terminó la primera ministra entonces pidiendo, por favor, a la Comisión Europea que le alargasen este asunto hasta que se pusiesen ellos mismos de acuerdo. Theresa May se marchó al mes siguiente, en mayo, y se quedó la cosa convertida en algo parecido a un estanque durante buena parte del verano, hasta finales de julio, cuando llegó este hombre. Y desde entonces la cosa se está moviendo. Ayer se terminó de mover del todo y sospecho, y creo que en esta sospecha estamos todos metidos,
que la cosa se va a mover mucho más a lo largo de los dos próximos meses. Lo cierto, si lo miramos de manera desapasionada, y en este programa se miran las cosas siempre de manera desapasionada, Boris Johnson no tenía más opciones de conseguir su promesa, de llevarla a la práctica, que evitar el Parlamento. No había mucho más, ya que hay en los comunes en Westminster un Brexit sin acuerdo, pues se lo iban a tirar. Sí o sí, no había muchas opciones. Por un tratado malo, pero tratado al menos, se lo tiraron a la cara a Theresa May, así que presentarse sin tratado hubiese salido de allí pues poco menos que le hubiesen tirado como las plazas de toros que a los malos matadores les tiran las almohadillas en las que se han sentado, pues le harían lo mismo los diputados a Boris Johnson. Y esto sabía que no podía pasar por ahí. Es decir, entre los partidarios de marcharse a cualquier precio, el caso, por ejemplo, pues ahora mismo de Boris Johnson no siempre lo ha sido, y los partidarios de quedarse, hay una rica variedad de posiciones intermedias. No, el Brexiter no es una sola familia única. El Remainer sí está un poco más unificado porque no admite muchos matices. Me quiero quedar y me quiero quedar tal y como estamos. En cambio, me quiero ir, hay tantas opiniones casi como personas. Cuando estuve la semana pasada en Inglaterra pude hablar con muchísima gente y es una de las primeras cosas que me llamó la atención. A cada persona con la que hablé que había votado a favor del Brexit, le pedía las razones, pues me daba una razón diferente. Es decir, todas parecidas, es cierto, de la misma familia, pero una razón diferente, y lo sabía que se querían ir dándonos poco menos que una bofetada en la cara al resto de europeos, y otros que querían irse, pero muy por las buenas y con un buen acuerdo. Algo parecido a lo de May, pero sin las cosas malas del acuerdo de May. Por lo tanto, lo que se encuentra Johnson es eso, y él lo sabe mejor que yo y mejor que todos nosotros. Es decir, no todos los Brexiters son tan radicales como Nigel Farage, por ejemplo, o como los unionistas irlandeses. Y eso Johnson lo sabe a la perfección. Conoce que la Cámara de los Comunes es algo así, por hacer un símil que todos entendamos, algo similar a un lago lleno de caimanes. Visualicemos un lago en la selva lleno de caimanes, y no por nada, sino porque él era uno de esos caimanes hasta hace solo 2 meses. Era uno de los caimanes, además, de los más fieros y los que tenían mayor número de dientes y la boca más grande. Esto, como ya conoce, como ha sido ya cocinero antes que fraile, pues le obligaba a buscar y encontrar un modo de cumplir su promesa sin tener que enfrentarse a la Cámara. Y solo había un modo, que era, no puede, por supuesto, dinamitar el Parlamento, las casas del Parlamento, que es como se llama allí. Tampoco estaría bien, no quedaría muy bien por la televisión, por lo tanto, tenía que sacar, sin dinamitarla, tenía que sacar de la ecuación a la Cámara de los Comunes. La pregunta, por lo tanto, era, ¿es eso posible? Esto empezó hace 3 días, el The Observer lo dijo, lo soltó como rumor, que estaba el gobierno informándose de si era posible evitar a la Cámara de los Comunes, es decir, suspenderla, que no se pudiesen reunir. Pues la verdad es que sí es posible, aunque retorciendo ligeramente las costuras constitucionales del reino. Para poder suspender las sesiones del Parlamento el procedimiento es este, nos enteramos ayer. Debe el gobierno primero dirigirse a la reina y pedirle que suspenda la reapertura del curso parlamentario, que estaba programada para la semana próxima. La reina puede hacerlo sin ningún problema, previa petición del gobierno, eso sí, pero puede hacerlo si a ella le parece bien. No puede negarse. Bueno, ya lo ha hecho, así que podía haberse negado, pero no hubiera estado bien, porque a fin de cuentas la reina, como en el caso de España, Holanda, Suecia, Noruega, reina pero no gobierna, aunque eso sí dispone, como vemos, de prerrogativas que el rey de España en concreto, no sé si el de Holanda o el de Noruega, pero el de España no tiene. Lo puede hacer porque esa prerrogativa es esa prerrogativa real, una cosa ya pues heredada de hace siglos, uno de esos restos de poder real que le quedan a la monarquía británica y que otras monarquías pues ya los han eliminado. Los han eliminado porque los quitaron en las constituciones, aunque la Constitución británica es un tanto peculiar. Claro, la oposición británica en este punto puede impugnar el caso, no ante el Tribunal Supremo, pero sí ante el Alto Tribunal de Justicia. Es uno de los órganos judiciales del Reino Unido que conoce este tipo de casos. Pero no impugnar lo que mande la reina, es decir, la decisión de la reina, sino impugnar la petición del gobierno.
Es decir, que el alto tribunal puede decir misa en latín, en inglés antiguo si quiere, porque la decisión real es inamovible, en tanto que es una prerrogativa regia suya. Así que en la vía legal se puede ensayar, y de hecho están en ello, por supuesto, los opositores, pero creo que no va a servir de demasiado. Además no tienen mucho tiempo y ya se sabe cómo van las cosas en los tribunales, en el Reino Unido, en España y en cualquier lugar del mundo. Esto te pones y... Bien, pues hasta que termine, y puede tardar mucho en terminar. Y para el Brexit quedan 2 meses, es decir, para la salida oficial, y además es que esto es para dentro de una semana, en el momento en que se suspende la Cámara. Antes de que, creo que se suspende a partir del día 7 de septiembre hasta el 14 de octubre. Lo que os decía de la Constitución es importante entenderlo, porque si no es imposible que nos entre bien en la cabeza a los que vivimos en países que tenemos una Constitución propiamente dicha. La del Reino Unido no es una Constitución al uso. No es una Constitución como la española o como la alemana o como la italiana. No es una cosa exactamente así. Las nuestras son de tradición, podríamos denominarlo, francesa, mientras que lo suyo es genuinamente anglosajón. Es decir, cuando los británicos hablan de Constitución, cosa que hacen, lo habréis leído en la prensa británica a lo largo sobre todo de ayer, ¿no? De Constitution, dicen, están hablando no de un documento, de un libro, como hacemos nosotros, sino de un conjunto bastante heterogéneo, por cierto, de leyes, de tratados, de convenciones parlamentarias, también hay sentencias judiciales, hay prerrogativas reales, por supuesto, están dentro de la Constitución, son documentos constitucionales. Luego, el monarca, en uso de sus prerrogativas, no viola en ningún momento la Constitución. Así que esto que se estaba diciendo ayer con tanta alegría, la reina ha violado la Constitución, lo leí en varios sitios. De hecho, en algún periódico, no diré el nombre por no avergonzar al redactor, diciendo, bueno, no lo decía abiertamente, pero se insinuaba que quizá la reina Isabel II estaba yendo contra la propia legalidad del Reino Unido. No es cierto. Su acto puede gustar más, puede gustar menos, pero es legal y por lo tanto sí es legal, es democrático. Está un poquito pillado con pinzas, un poco retorcido, porque que se haya tenido que ir a esto. No se recurría a algo semejante desde ahora, lo leí ayer, creo que unos 70 o 70 y tantos años. No es habitual, vamos, pero es perfectamente legal. Como vemos, Boris Johnson sabía perfectamente lo que hacía cuando escogió esta vía, para acometer la salida de la Unión Europea. Es algo maquiavélico, indiscutiblemente, pero podría llegar a ser efectiva. Voy a desarrollar esta idea. Más aún cuando es habitual que entre la toma de posesión de un gobierno, estoy hablando del Reino Unido, y el discurso de bienvenida que la reina da a ese gobierno, la Cámara queda en suspenso. Allí lo llaman la prórroga, el prorroguing o algo así. Bueno, que existe una pequeña prórroga, suele durar poco, unos días, como máximo pues unos 15 días, una cosa así, pero esto siempre se da. Si ese periodo se alarga lo suficiente, al gabinete le dará tiempo a dejarlo todo listo para dar el portazo el último día de octubre. Como veis, la cosa estaba bien pensada desde el principio. Me da la impresión que Corbyn y compañía habían subestimado a Johnson. Os lo he dicho aquí desde el mes de julio, he hecho varios programas sobre este tema, que Johnson podía parecer un clown, un payaso, pero no lo es en absoluto, que es muy estrambótico, todo lo que queramos, pero de tonto no tiene un pelo. Y creo que nos lo ha demostrado a todos, especialmente a los opositores en el Reino Unido y a los que estaban en Bruselas ayer que no se lo terminaban de creer. Pero vamos, ese portazo realmente no le interesa al gobierno. A ver si me explico. A Boris Johnson creo que a ningún británico le interesa salirse de mala manera. Sabe que las consecuencias inmediatas serán desastrosas y lo sabe bien porque encargó un informe hace solo 2 semanas, el Yellowhammer, del que os hablaba la semana pasada, y además eso terminaría minando su propia imagen. Una salida de cualquier manera el día 31 y desplome de la libra, escasez en los comercios, etc. Y todo esto además se vería en los primeros días, no habría que esperar 6 o 7 meses. Entonces, la pregunta sería, ¿qué busca poniendo la máquina tan pasada de revoluciones? ¿Qué es lo que hizo, básicamente, ayer? Pues yo creo que esencialmente que le hagan caso en Bruselas, eso por un lado, y retiren la salvaguardia irlandesa del acuerdo. O la mantengan, pero modificándolo de tal manera, buscando un atajo de nuevo, para que no parezca la salvaguardia irlandesa y
y él la pueda vender dentro de casa. Lo he conseguido, le doblo el brazo a Michel Barnier y esto ya me lo tenéis que aprobar. De hecho, era el principal problema, el principal inconveniente con el que se encontró Theresa May. Y así, una vez retirado eso, llegar con el plan de vuelta al Parlamento y salir con un acuerdo. Y poder decir, no solo he quitado las salvaguardas, sino que además he llegado a un buen acuerdo con Bruselas, lo que no consiguió Theresa May en 3 años de gobierno. Es decir, como veis, algo similar al juego de la gallina. Y Boris simplemente ha acelerado la marcha hacia el precipicio con la intención de que vean en Bruselas que está dispuesto a todo, que está muy loco, como decimos en España. Estoy muy loco y me da igual todo. Y además te voy a arrastrar con esto. A fin de cuentas, el Brexit duro también afectaría a los socios comunitarios y de manera directa. Se han hecho estimaciones de puestos de trabajo que se perderían en Francia, en Alemania, en los Países Bajos, en España, en Italia, etc. Y estamos hablando de muchos miles de puestos de trabajo en un momento en el que la economía además se está enfriando. Esas estimaciones nos pueden merecer mayor o menor crédito, pero es indiscutible que bien no nos va a sentar. Eso está más que claro, con un socio tan importante como es el Reino Unido. Caray, que no se está yendo Lituania, que se está yendo la segunda economía de la Unión Europea. Por lo tanto, él hace valer esa importancia que el Reino Unido tiene dentro de Europa, que la tiene todavía y la seguirá teniendo. Es decir, que a nadie le interesa que esto suceda. Pero claro, levantar esa salvaguarda sacaría automáticamente a la República de Irlanda de la Unión Aduanera, como bien sabemos. Esto ocasionaría el veto inmediato de Dublín y un nuevo parón. En ese punto Boris también se habría salido con la suya, ojo. Trasladaría el desacuerdo de la Cámara de los Comunes, que es donde está ahora mismo, al Consejo Europeo. Es decir, que invertiría la situación y los pondría a la defensiva. Como veis, como os he dicho antes, muy maquiavélico y muy bien pensado. El que está a la defensiva está en una posición peor. Y no solo a ellos, sino también a la propia oposición dentro del Reino Unido. Ojo, lo primero aún no lo ha conseguido, no ha puesto a la Unión Europea a la defensiva, pero sí los ha puesto de uñas y ayer se pudo ver a través de algunos tuits, especialmente uno de Verhofstadt que decía que lo que había sucedido en Londres era siniestro. Pero lo segundo sí, ya ha puesto a la oposición británica a la defensiva. Tanto los laboristas como los conservadores contrarios al Brexit han puesto el grito en el cielo. Ayer andaban hablando de escándalo constitucional, de golpe de Estado, todas las palabras gruesas que os podáis imaginar. Luego los movimientos de izquierda convocaron unas manifestaciones en varias ciudades. Vimos, si habéis tenido ocasión de consultar el periódico, veríais las fotografías, no muy numerosas, todo hay que decirlo. También es que fueron convocadas por la mañana para, creo que eran las 5:30 de la tarde. Y eso mismo es lo que buscaba Boris Johnson. Polarizar aún más las posiciones políticas respecto a este tema para eliminar los matices, porque es que los matices no le interesan. Es decir, transferir la percepción de riesgo de lo que él representa a la masa vociferante que toma la calle y que seguirá tomando la calle, trasladándole a los británicos la idea de que él lo tiene claro. Mientras que tanto en Europa como los opositores están confundidos y están en algunos casos peleándose entre ellos, y que eso es lo verdaderamente arriesgado. No es mala jugada si le sale bien. La democracia británica, al fin y al cabo, como cualquier otra democracia, no es más que un régimen de opinión pública, no lo olvidemos. Quien se adueña de esa opinión pública se sale con la suya. Esa es la realidad. Si consigue Johnson a lo largo de las próximas semanas instalar esta idea, que el riesgo está en los Remainers, está en la Unión Europea, cosa que ya, por cierto, consiguió durante el referéndum, pero en concreto los Remainers, que son los que están ahora mismo desesperados y vociferando ya sea en la calle o en el mismo Twitter, habrá ganado bastante. Vamos, esto lo pudo ver durante el referéndum, el del Brexit, el de junio de 2016, que en origen era un simple trámite, con el gobierno colocado en el lado de los que se querían quedar en la Unión Europea. No había opción para que saliese el sí a
independencia, entre comillas. Bueno, ellos lo vendían como tal. Es decir, que ganase el Brexit. No había opción. Iba a ser un poco como lo del referéndum de Escocia del año 2014. Podría quedar más o menos ajustado, pero calculaban que un 40-60, que al final se quedarían. Y que ese 40% pues seguiría protestando como lo ha venido haciendo desde tiempo inmemorial. Y esta es la situación que quiere reproducir. En un par de meses, la polarización extrema, la propaganda y la selección de los mensajes adecuados, pues hace auténticas virguerías, ¿eh? Lo vimos en 2016 y podríamos volver a verlo ahora. Es decir, los partidarios del Brexit en su momento consiguieron quitarse la costra que se les había pegado de gente como Farage, el UKIP y demás, y dieron la vuelta a la situación. Estamos, por lo tanto, ante una operación parecida, aunque algo más complicada, eso sí, porque esta vez se les ha visto venir. Hay además más actores en juego. Unos cuantos más, la verdad. Y el debate sobre el Brexit dentro del Reino Unido está mucho mejor informado que hace 3 años. Pero claro, a Johnson no le queda otra. Si quiere sobrevivir políticamente, no lo olvidemos. Un político que quiere sobrevivir en su puesto es una fuerza de la naturaleza. Así que tiene que dar esta batalla en estos mismos términos, poniendo él el campo de juego, que es lo que está haciendo ahora mismo. Es decir, se colgó hace un mes de una promesa y ahora o termina ahorcado de esa promesa o la convierte en primera piedra de lo que pretende que sea un edificio portentoso. Es decir, la primera piedra es su gran legado. Vamos a pensar, ¿pero qué quiere? ¿Perpetuarse en el poder? Sí, claro, quiere perpetuarse en el poder como todos los políticos que en el mundo han sido. Y si puede gobernar 10 mandatos, pues mejor que uno. Ya veremos lo que le dé para el futuro. Pero por de pronto tiene cierto providencialismo como todos los primeros ministros. Realmente la verdad, y esto es lo cierto, no tenemos ni idea qué terminará sucediendo. Es decir, que si el plan le saldrá bien. Todo lo cierto es que lo ha forzado. La prórroga está tomada con pinzas, como hemos visto, porque aunque es habitual que ésta se produzca durante un corto periodo de tiempo antes de cada legislatura, pero es que claro, Johnson ha llegado a mitad de la legislatura, que comenzó en junio de 2017, justo hace poco más de 2 años, con las elecciones que Theresa May convocó para arrasar y que después pues casi pierde. Pero es que, aun manteniendo la tradición, esta prórroga suele durar 15 días o menos, no mes y medio. Y además es que la suspensión esta vez llega con la intención manifiesta de maniatar al Parlamento. Vamos, es tan evidente la maniobra que la han justificado en que simplemente están dando curso al deseo popular, expresado en el referéndum. Pero en aquel momento nadie planteó una salida sin acuerdo, por los costos que implicaba. Lo que ha hecho es abrir la caja de los truenos. Y no sabemos bien esa es la verdad, de qué lado caerán los truenos. Boris cree que le caerán al oponente o a los oponentes, es decir, al Parlamento por negarse a una decisión democrática, es decir, el referéndum, y a la Unión Europea, cuya intransigencia pues, les ha llevado a esto, nos ha llevado a todos a esto. En fin, esto lo veremos porque se tendrá que ver, creo que antes del final de año, lo veremos en las urnas y serán las urnas las que al final terminen decidiendo. Pero, evidentemente, todo es una hipótesis. Se queja mi amigo Simón de Pamplona de que no traigo una buena noticia mierder desde hace tiempo, y está en lo cierto, así que para remediarlo nos la trae él. Te escribo aparente ausencia de podemoticias de renombre. Si escarbas un poco en los internetes, encuentras perlas maravillosas. Y te mando una. Como bien sabes, la interseccionalidad, quien la interseccionalice, buena interseccionalidad será. Y hay un grupo en Vitoria, País Vasco, que se ha rebelado contra un gallinero. Es decir, una asamblea que había ocupado una zona de Vitoria decidió tener un gallinero comunal con nada menos que 40 gallinas. Y por supuesto hubo quien objetó a ello porque es especista, es subyugar a las gallinas hembras, para más decir, a los deseos del ser humano. Seguro que algún hombre blanco tendrá la culpa.
y además lo hacen y lo reivindican con un lenguaje florido maravilloso. Te leo una cita. Comprendemos que la referencialidad conlleva una responsabilidad política, ya que está creando un precedente para otros espacios liberados, entre comillas, y otras personas. En este sentido, vuestro barrio no está teniendo en cuenta la legitimidad que le está dando a la explotación animal a tener un gallinero con 40 gallinas. Maravilloso. Bueno, esta historia del gallinero de Álava es una auténtica delicia. La leí el otro día. Me la habéis enviado muchos de vosotros, pero al final Simón pues me lo ha enviado con una nota de audio como me gusta a mí. Es decir, si tenéis una noticia mierder, tenéis que contárnosla vosotros mismos. A ver, yo lo que me pregunto después de... Nos la has contado ya, más o menos de qué va. Unos dentro de una casa ocupada en Vitoria, que es una ciudad en el País Vasco, pues unos ocupas tenían unas gallinas, pero dentro de esa misma ocupa había otros que eran animalistas y decidieron liberarlas por su cuenta y riesgo y además encapuchados. Bien, lo que me pregunto es si a estas alturas, porque de esto hace ya pues 2 o 3 días, no sé exactamente cuándo leí yo esta historia, pero vamos, será así, estamos a jueves hoy, pues yo sé, el lunes o el martes, no sé si habrán recuperado las gallinas o siguen por ahí libres. A ver, en el segundo caso, no sé cuántas habrán sobrevivido a día de hoy, porque claro, están en Vitoria, que es una ciudad y tiene su tráfico rodado, sus autobuses, bueno, su tranvía también. No veo yo a las gallinas en el semáforo esperando a que se ponga en verde. Bueno, eso por no hablar de que la gallina es, bueno, como la oveja, uno de los animales más tontos que existe. Así que los zorros de los alrededores de Vitoria se deben estar poniendo ciegos. No deben dar abasto con tanta gallina. Menudo regalo que les han hecho los del Frente de Liberación Animal, porque es así como se llama los que han liberado las gallinas. Bien, seguimos con un oyente venezolano que se llama Tomás, que nos habla de la minería descontrolada en Venezuela. Buenos días, Fernando. Escucho el interesante programa sobre las quemas que se están produciendo en el Amazonas. Coincido 100% con tu visión, por lo que te invito a hacer un programa sobre el arco minero del Orinoco, que digamos sí que es un ecocidio en toda regla, porque el chavismo ha promovido la extracción de metales preciosos en esta zona que sí que es un parque nacionalista protegido y que bueno, en general la izquierda occidental y sus medios de comunicación y en particular la izquierda española nunca acusan al gobierno de Venezuela sobre este tema, que es bastante preocupante y por eso quería invitarte a que también tú hicieses un programa acerca de lo que está ocurriendo en el arco minero del Orinoco, que también resulta muy interesante porque para muchos ahí está la fuente de financiación de este régimen que, que ya está quebrado por todas partes, no por el petróleo, por otras zonas, pero la extracción ilegal de metales preciosos en el arco minero, sin ningún control, sin ninguna fiscalización, parece que es la fuente principal con la que se están enriqueciendo los jerarcas chavistas. De nuevo, gracias por tu programa. Bueno, Tomás, pareces nuevo, la verdad. A ver, la izquierda española con Maduro es versallesca, supongo que ya te habrás dado cuenta. A ver, el tema aquí no es ecológico, es ideológico. Si esa minería la estuvieran realizando, no sé, en Chile, pues automáticamente todo sería culpa de Piñera. Si la estuvieran realizando en Brasil, por supuesto, de Bolsonaro. Si la estuvieran realizando en Argentina, sería culpa de Macri. Ahora, si lo hacen en un país amigo o con el que comulgan con su gobierno, entonces nada, bueno, saben que está mal, pero prefieren no darle demasiada vida al asunto. Pero vamos, esto de las minas en Venezuela, que muchas por cierto son legales, otras directamente clandestinas, aunque con una clandestinidad consentida por el gobierno, lo he leído en muchos sitios, he visto incluso algunos reportajes, pero para dedicarle un programa necesito un gancho de actualidad. La Contracrónica es un programa de actualidad, no de necesariamente actualidad del día, pero sí de cosas que se estén hablando durante la semana en curso. Así que tan pronto como tenga ese gancho de actualidad, trataré este tema. Bien, vamos ahora con Omar, que es otro venezolano. Este vive en Ecuador, que a raíz de la llamada de ayer de Pepe sobre Pinker y el genocidio indígena, no sé si la recordáis, pues nos cuenta lo siguiente. Saludos, Fernando. Aquí te comparto
noticia con respecto a lo que está hablando, lo que dijo un oyente hoy en el programa respecto al Amazonas, donde decía que Steven Pinker decía que hubo un genocidio de parte de los españoles en Hispanoamérica. Y me parece curioso porque en muchas zonas de aquí del Ecuador hay comunidades indígenas y los cantones o los municipios, aparte de tener sus respectivas alcaldías, también tienen jefes indígenas que bueno, tienen hasta su propia justicia y todo. Y eso es lo que demuestra básicamente es que eso del fulano genocidio español es una tontería. Por lo menos aquí en el Ecuador la mayor población son indígenas. Saludos. Pues efectivamente, así es, Omar. A ver, para saber que no hubo genocidio, no hace falta mucha estadística, no hay más que pasearse pues, por cualquier sitio de América, por Ciudad de Guatemala, por La Paz o por Lima, por casi cualquier ciudad, y ver lo que hay y mirar a las caras de la gente. La población es esencialmente mestiza o indígena. En muchos países, como el caso de Bolivia o el caso de la propia Guatemala, pues la población indígena supera la mitad de la población. En algunos casos, en Guatemala, en algunos departamentos son básicamente indígenas y en Bolivia, bueno, el propio presidente Evo Morales es indígena, así que no lo sé si como genocidas, la verdad es que los antepasados de los hispanoamericanos actuales no fueron muy efectivos, todo hay que decirlo. Bien, si hacemos el mismo ejercicio en Boston o en Seattle, lo que nos encontramos es esencialmente población de origen europeo, como el propio Pinker, dicho sea de paso. En fin, bueno, vamos a terminar ya el programa de hoy. Vamos con Pizarro, que nos habla pues de eso mismo, de los incendios en el Amazonas. La Amazonía arde por las razones de siempre: presión agropecuaria, estación seca y medios insuficientes para la prevención, control y extinción. Desde Brasil el planteamiento es el de un mal inevitable y desde fuera el de un mal inaceptable. Ningún presidente brasileño desea la desaparición de la Amazonía, pero aún menos desea renunciar al provecho económico que de ella se obtiene, dada la penosa realidad económica nacional, regional y local. Como quienes quieren preservar la Amazonía con las mejores intenciones y propósitos no pueden subvencionar a Brasil para que éste no la consuma, todas las alaracas y todas las rasgaduras de vestimentas entre llantos y acusaciones al capitalismo, a Jair y a la depredación culpable son y serán vanas. Brasil ha de encontrar el punto justo entre la conservación y la explotación, porque en ese punto salvará a su tesoro y a su población. El resto podemos horrorizarnos y desesperarnos, o incluso complicar las cosas siempre con la mejor intención. Pero al fin son los brasileños quienes se juegan su futuro y son los soberanos de la mayoría de la Amazonía. Así que toca sobrellevar el dantesco espectáculo con contención y confianza en que se imponga el sentido común. Un cordial saludo de Pizarro. Hasta aquí hemos llegado, queridos amigos. Hemos llegado tanto hoy como esta semana, porque mañana es viernes, como sabemos todos, y los viernes toca Contrahistoria. Así que tenéis que cambiar de canal mañana, los que escuchéis esto por iVoox, los que estéis en YouTube, no, porque será por el mismo sitio, pero los que estéis en iVoox está en el canal de la Contrahistoria. Así que, queridos amigos, hasta mañana. La Contracrónica y la Contrahistoria son dos programas de radio independiente que existen gracias a sus oyentes. Si te gustan, puedes patrocinarlos. Lo puedes hacer de dos maneras: a través de patreon.com/Díaz Villanueva o instalando la aplicación de iVoox en tu teléfono y pulsando la tecla Apoyar. Solo por ser patrono podrás escuchar El Contrapunto, un programa musical distinto a todos los demás. Pero, sobre todo, hazte patrón para que la Contracrónica y la Contrahistoria se sigan emitiendo por los siglos de los siglos. Amén.